Si quieres mejorar la calidad de tu club, es fundamental establecer un plan de entrenamiento estructurado para todos. Aquí te presento una estructura básica para diseñar dicho plan. Antes de que un entrenador de tu club comience el plan de entrenamiento, es muy importante realizar una evaluación inicial de cada jugador para identificar sus fortalezas, debilidades y necesidades específicas. Debes realizar pruebas técnicas, físicas y tácticas. Teniendo como base la evaluación inicial, el entrenador establece objetivos claros y alcanzables, tanto a nivel individual como colectivo. Estos objetivos están relacionados con el desarrollo técnico, táctico, físico y mental de los jugadores. Este plan de entrenamiento está formado por sesiones específicas que contienen diferentes aspectos del juego. Por ejemplo, programas dedicadas al desarrollo de habilidades técnicas, como puede ser el control del balón, el pase, o sesiones de táctica colectiva, acondicionamiento físico y también aspectos mentales. Recomendamos trabajar de forma siempre integrada. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que no siempre es el mejor método para el aprendizaje a largo plazo. Existe un gran debate que nos llevaría tiempo resolver. Existen diversas metodologías para el aprendizaje del fútbol: analítico, mixto, integrado. Cada una de ellas aporta aspectos positivos y negativos que habría que tener muy en cuenta. Vamos a la metodología integrada. Este enfoque se centra en la enseñanza y el aprendizaje de habilidades futbolísticas en un contexto de juego. En lugar de separar las habilidades técnicas y tácticas, se busca integrarlas directamente en situaciones reales de juego. Los ejercicios y juegos se diseñan de manera que los jugadores apliquen las habilidades que están aprendiendo en situaciones reales de juego. El objetivo es que los jugadores puedan transferir lo que han aprendido en los entrenamientos y lo pasen a situaciones reales de juego. Ventajas de este método integrado. En primer lugar, los jugadores desarrollan una comprensión más profunda de cómo aplicar esas habilidades en el momento del partido. Se fomenta además la toma de decisiones y el pensamiento táctico desde el principio. También destacamos que los entrenamientos se vuelven más dinámicos y atractivos para los jugadores. Pero también hay inconvenientes de este método integrado. Puede ser más difícil de implementar, ya que requiere una planificación cuidadosa para crear situaciones de juego que sean adecuadas para el nivel de los jugadores. Además, algunos jugadores podrían necesitar un enfoque más analítico para poder desarrollar sus habilidades técnicas específicas. Analicemos el método analítico. Se enfoca en descomponer las habilidades y técnicas en componentes más pequeños y específicos. Los entrenadores trabajan con los jugadores en ejercicios aislados para desarrollar aspectos más individuales como el control del balón, el pase, el regate. Una vez que los jugadores han dominado estas habilidades a nivel individual, se busca integrarlas en situaciones de juego más complejas. Las ventajas de este método analítico son muy claras. Los jugadores pueden concentrarse en perfeccionar habilidades específicas de manera más precisa. Es útil también para corregir errores técnicos y mejorar la técnica básica. Puede ser más fácil de implementar y de adaptar para jugadores de diferentes niveles. Pero también tiene sus inconvenientes el método analítico. Puede haber una desconexión entre las habilidades individuales
y su aplicación en las situaciones de juego real. Los jugadores podrían perder comprensión del contexto táctico al centrarse en ejercicios aislados. Y vamos a ver el método mixto. Busca combinar elementos del método integrado y del analítico. Se trata de equilibrar la enseñanza de habilidades técnicas con su aplicación en situaciones de juego. Los entrenadores pueden comenzar con ejercicios más analíticos para desarrollar habilidades específicas y luego progresar hacia ejercicios más integrados que simulan situaciones de juego real. Las ventajas de este método mixto, pues que combina lo mejor de ambos enfoques y permitiendo además que el desarrollo de estas habilidades individuales sea real y pueda transferirse a situaciones reales de juego. Por lo tanto, permite adaptarse a las necesidades y niveles de los jugadores de manera flexible. Los inconvenientes del método mixto también los hay, claro. Requiere una planificación cuidadosa para garantizar la coherencia entre la parte analítica y la integrada en todos los entrenamientos. Puede ser más exigente en términos de tiempo y recursos de planificación para los entrenadores. En resumen, cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y sus inconvenientes y la elección del enfoque dependerá de factores como la filosofía del entrenador o del club, el nivel de los jugadores y los objetivos del equipo. Algunos entrenadores optan por una combinación de estos métodos para lograr un desarrollo integral y equilibrado de los jugadores. Personalmente, recomiendo el método mixto para un club de fútbol base y es muy importante que los entrenadores de tu club estén convencidos de esto. Para convencerles, es importante razonarlo. Este enfoque mixto busca combinar lo mejor de los métodos integrado y analítico, lo que permite abordar tanto las habilidades técnicas como las tácticas, y además de una forma equilibrada.